de pathétique. Un arte de patetismo. Un art de cri. Un arte hecho de grito. Un arte muy particular en el que va a aparecer la angustia. Circunstancias en torno a un cuadro pintado por Edvard Munch en 1893. El sol se puso, el cielo se volvió rojo sangre. Sentí como un soplo de melancolía. Me apoyé en la balustrada mortalmente cansado. Me parecía oír el grito inmenso, infinito, de la naturaleza. Un arte del grito que será evidentemente muy a menudo un arte de protesta. Y en este aspecto hay un artista que juega un papel muy importante, el noruego Edvard Munch. Él es y será siempre la referencia que tomarán las distintas escuelas expresionistas, entre comillas, a lo largo del siglo XX. ¿Munch representaba acaso ya premonitoriamente el grito ahogado de los hombres? Ningún acontecimiento acaecido en el transcurso de nuestro siglo podía ser ni conocido ni imaginado por los artistas de aquel entonces. Sin embargo, algunos intuyeron las sombras que se extendían sobre el mundo. Muchos percibieron que el hombre iba a perder el derecho de ser un individuo. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Michel Butor nos explica esta relación entre la pintura expresionista y la historia. Pues sí, es un grito provocado por la desgracia, la conciencia de la desgracia circundante. Las cosas no funcionan, el mundo se hunde y no se entiende por qué. Entonces, como primera respuesta a todos estos problemas, se trata de cerrar los ojos y de decir: bueno, pues en el fondo las cosas no van tan mal. Es algo parecido a tomar calmantes. Una buena parte de la literatura y del arte es como una aspirina. Se toman comprimidos de aspirina y así no se ve lo que ocurre. Bien, pues entonces existe toda una parte del arte y de la literatura que se da como objeto eliminar la aspirina. Consiste en hacer que la gente sienta que es desgraciada. Francisco Goya en su época ambiciona aún más. Él fue testigo de la invasión del ejército napoleónico en España. Aún así,
Los desastres de la guerra, una vez grabados, dejan de pertenecer a ese momento preciso de la historia. Simplemente alcanzan lo intemporal y lo universal. Todas las guerras y todas las atrocidades quedan aquí designadas. Más tarde, Francisco Goya hace palpable una angustia profunda, más general. Al quedar sordo, percibe el mundo a través de su propio infierno y cubre las paredes de su casa, la quinta del sordo, con pinturas negras. ¿Se trata de fantasmas puramente individuales o por el contrario inseparables del curso de la historia? El historiador Georges Duby y el novelista Michel Tournier tienen distintos pareceres. ¿Cómo explicar precisamente esta especie de desorientación en lo pasional, en lo irracional, esta especie de violencia? Creo que hay que intentar situar el movimiento en el curso de la historia, en el acontecimiento. Yo prefiero verlo como un deseo de absoluto, como una creación sin ninguna raíz política o económica. Pero mi experiencia es la de un hombre que ha reflexionado sobre la sociedad y sobre las relaciones entre la expresión de una cultura a través de las formas visuales y la historia general de esta cultura. Mire usted, yo no soy muy partidario de las explicaciones, de la historia de la pintura. Yo creo que la creación es siempre inexplicable, ya sea pictórica, musical u otra. En todo caso, a un momento dado puede decirse dónde empieza verdaderamente todo esto. Es el momento en que aparece una reacción contra el impresionismo. Creo que el impresionismo queda perfectamente definido con esta oposición: expresionismo, impresionismo. En la pintura expresionista existe siempre una especie de triunfo del sujeto que hace violencia sobre el objeto. Así como el impresionista se eclipsa sin problema ante el espectáculo de la naturaleza, que casi siempre es un espectáculo feliz, el expresionista se pelea con su objeto. Así que en este sentido puede hablarse de Goya, pero lo cierto es que el gran antepasado es Van Gogh. Van Gogh se pelea con sus paisajes, Van Gogh les impone su locura. Lo propio de los expresionistas será la trituración de la materia pictórica. Van Gogh quiere obtener a través de ella y del color la expresión. Van Gogh desea socorrer a la humanidad, se interesa en vano por sus miserias y no consigue más que pintarlas. Una pasión contenida y dolorosa le atormenta y le vuelve loco. Pinta el café de noche en Arles y dice: hay que expresar que es un lugar en el que puede uno arruinarse, volverse loco y cometer crímenes. La pintura es entonces expresión en el sentido médico, gotas de sudor mostradas en el rostro de los que sufren, una gran angustia, particularmente en el de los agonizantes. El expresionismo es pues una manera de pintar con dolor. Es una intensidad del tumulto interior sobre la formulación plástica. El 29 de julio de 1890 se encuentra sobre el cuerpo inerte de Van Gogh esta carta: pues bien, en mi trabajo arriesgo mi vida y he perdido a mitad la razón. En la historia hay épocas en las que, si usted quiere, la pasión del mundo repercute en la obra pictórica en la que encuentra su expresión. Sabe usted, yo soy esencialmente historiador de la Edad Media, y en el arte medieval distingo muy bien los períodos en los que todo vuelve a plantearse. Así ocurre en ese gran momento del siglo XIV en el que se ensañan sobre Europa una serie de catástrofes. Las epidemias, la peste, esa plaga que hizo sucumbir a una tercera parte de la humanidad, que pasó largo tiempo en sobreponerse y que en el transcurso de esas experiencias tomó verdadera conciencia del universo.
Ciertamente. certainement, le fait de... En este sentido, el expresionismo constituye la respuesta al mal de vivir. Una de las respuestas es, vamos a encontrar o a tratar de encontrar una solución para este malestar. Indiquemos lo que podría funcionar o mostremos, al contrario, el propio malestar. Así que este expresionismo que representa el retorno masivo del sujeto será primero un arte teatral, un arte de feria. Y el objeto privilegiado será la máscara. De ahí la importancia de las máscaras, sobre todo en las telas del primer expresionista, el belga James Ensor, que concebirá multitud de máscaras. La máscara representa la lucha del objeto y el rostro. El resultado es un objeto que es un rostro, y un rostro que es una mueca al mismo tiempo. Cuando James Ensor comenzó a ser conocido por sus conciudadanos, era ya un anciano tranquilo que había logrado asociar el curso sencillo de su vida con las puras locuras de su espíritu. Las suficiencias matamorescas solicitan el ranístico reventón final. Me gusta añadir, le debo mucho al mar, a la concha y a mi tienda sobre todo. Nací en Ostende el 13 de abril de 1861, un viernes, el día de Venus. Así que, queridos amigos, Venus, desde el alba de mi nacimiento, vino hacia mí sonriente y pudimos mirarnos prolongadamente en los ojos. ¡Ay, hermosos ojos! Pares y verdes, pero enseguida la castigué, porque mordía mis pinceles, se tragaba mis colores, deseaba mis conchas pintadas, corría por mis nácares, ensuciaba mis caracolas, escupía sobre mis cepillos. La vida es una broma, dice Ensor, y trata de ser aún más socarrón que ella sin dejarse pasar una. Esta expresión un poco corrosiva es la que sirve de divisa en las fiestas de su país. ¿Qué quisiera ser? La mujer de Matusalén. En 1889 dibuja su retrato imaginándose en el año 1960. Ensor practica consigo mismo una saludable ironía. A los 32 años se otorga un rostro inocente y sumiso. La verdad es que Ensor se nos puso siempre por delante en cuestión de luz. Creo que nos tomó el pelo. Efectivamente, la pintura está firmada con un juego de palabras pictórico. Art Ensor, en francés arrangeur, arenque ahumado. Su obra más importante, Entrada de Cristo en Bruselas, 1888.
Vemos a Anseur con los rasgos de Cristo, la multitud con sus conciudadanos, notables, burgueses y otros, le aprieta, le molesta y le ahoga. Anseur, pintor, posee una terrible arma, su pintura. Lo transforma todo en mascarada y cada cual resulta grotesco. Señoras, caballeros, amigos, ratas, ratones, ratoneros, rastreros y demás. La manifestación de hoy me emociona particularmente. Otro pintor de los países escandinavos más al norte. Edvard Munch nace en Noruega el 12 de diciembre de 1863. Pasa su juventud en Oslo. Pertenece a la Bohème, ambiente literario que pone en tela de juicio la vida burguesa, naturalismo, libertad sexual, exploración de conflictos morales y sociales, lee o frecuenta a Kierkegaard, a Strindberg, a Ibsen, a Hamsun y a Heidegger. Innkapsling i seg selv, uten at enkeltmennesket nettopp har frigjort seg selv, til seg selv. A los 55 años, Munch evoca la muerte del bohemio, soledad individual. Soledad en grupo. Soledad en la enfermedad y en la muerte. Temas constantes en su obra. A los 32 años, en 1895, se envuelve con las llamas del infierno. No para de decir: la enfermedad, la locura y la muerte son los ángeles malditos que velaron sobre mi cuna y me acompañaron toda la vida. De niño, Munch estuvo a punto de morir tuberculoso. Su madre y su hermana morirán tísicas. Muy marcado por este doloroso recuerdo, pinta la alcoba de la enferma. Munch maltrata sus telas como movido por un deseo de revancha sobre la vida. La pintura, rascada, rayada con el mango del pincel, los colores emborronados unos sobre otros, se oponen a la belleza sensible del tierno perfil. Este tema será utilizado a menudo por Munch.
En 1896, color rojo como sangre escupida, expresando horror. La enferma está siempre vista con ternura y afecto. Melancolía, dificultad de relación con los demás. Cuando Munch coloca dos personajes de lado, subraya siempre lo que les separa. Separación, 1893. Los solitarios, 1899. La soledad expresada por Munch es siempre interrogación. Dolorosa sorpresa particularmente visible en los autorretratos que nos presenta Alf Boe, conservador del Museo Munch de Oslo. Sus autorretratos son muy numerosos porque el artista contempló siempre su rostro en el espejo. Regardez son visage dans le miroir. Antes que él, Van Gogh había formulado las mismas preguntas a su propio rostro. Resulta difícil encontrar en el retrato de un hombre a un ser feliz. Si Munch describe la relación entre dos seres, el abrazo es angustioso y devorante. Consolación, 1907. Vampiro, 1896. El beso, 1915. Strindberg describe así este cuadro, la fusión de dos seres donde el más débil parece dispuesto a devorar al más fuerte, como ocurre con los gusanos, los microbios y las mujeres. El otro, el hombre, solicita el favor de dar su alma, su sangre, su libertad, su reposo y su salud. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de dar su alma, su sangre, su libertad, su reposo y su salud. Casi siempre Munch confía la misión de transmitir la angustia a los elementos que rodean a sus personajes. En este caso es el azul, y la sombra opaca en pubertad es como una amenaza detrás del adolescente. La Madonna posee un rostro inocente que contrasta con sus formas sensuales. Está rodeada de espermatozoides y de un feto. Una vez le dijo a su amigo Senassen: creo que mi existencia es una balanza sobre el precipicio. Munch no es un pesimista total. Su obra se nutre continuamente con la vida para mejor conocerla y dominarla. Por ejemplo, el hombre de pie que sale del agua y que está en la National Gallery. Es un vitalismo, es... Ah, vencido un poco. Sí, es el hombre en su plenitud, mezclado con los elementos. Existe en el interior una alegría, incluso en el caso de Munch. Kafka, el campeón del ayuno. Cerca del establo, el campeón del ayuno, en su jaula que ya nadie limpia. ¿Sigues ayunando?, pregunta el inspector. Perdonadme todos, jadea el ayunador. Por supuesto, dice el inspector llevándose el dedo a la frente. Por supuesto, te perdonamos. Yo quería siempre hacerles admirar mi ayuno, dice el ayunador. ¿Lo admiramos? Pues no deberían. ¿Y por qué no debemos admirar?
porque no puedo encontrar alimentos que me gusten si no me habría llenado ya la panza como todos ustedes y como todos los demás. Fueron sus últimas palabras. A limpiar todo esto ahora, ordenó el inspector, y enterraron el ayunador y la paja al mismo tiempo. Angustia absoluta del hombre moderno, culpable sin motivo, ahogado en un mundo en el que toda individualidad está condenada al olvido. Kafka es el genio que, encerrado en su habitación, inventó los campos de concentración, el estalinismo e incluso América. Inventó también buena parte del expresionismo. El expresionismo quiso verdaderamente mostrar, revelar la angustia del hombre en esta sociedad que se vuelve inhumana. El triunfo del capitalismo, la guerra moderna, las enormes diferencias entre la riqueza y la pobreza, sin las compensaciones de la sociedad antigua. Todo ello provoca un desasosiego, una inquietud y una angustia que el expresionismo, me parece, traduce muy bien. Fritz Lang nos ofrece estas imágenes en su película Metrópolis, de 1926. El hombre, con la evolución de la cultura y de la sociedad, con el progreso de las técnicas, se lanzó por un camino sin retorno. Crisis de civilización que secreta las razones de sus angustias. El hombre va caminando y olvidando las fuentes vitales de su existencia. Su identidad le abandona. En Alemania, Guillermo II dijo un día: quien se aleja de la ley y de la belleza, peca contra los orígenes del arte y contra el pueblo alemán. En Alemania se trata todavía de una pintura que se basa en la experiencia, en la realidad. Una pintura metafísica, una pintura que profundiza los rostros. Hablamos de la máscara, el rostro es siempre una máscara. La máscara, apariencia exterior que miente, indica la presencia escondida de algo que no se puede revelar. Esta pintura no posee ninguna especie de inocencia, es una pintura con doble fondo. Esta dualidad constituye la característica de la pintura expresionista alemana. ¿Y qué hay en el doble fondo? En el doble fondo hay angustia y metafísica. La calidad de la pintura consiste en el hecho precisamente de que la angustia esté detrás de la imagen del cuadro. Para comprender de qué manera opera la forma expresionista alemana, debiéramos mirar hacia atrás, muy hacia atrás. En casi toda Europa nace un arte nuevo, liberado de las cadenas del naturalismo anecdótico a través de la relación estética con las formas de la naturaleza. Un arte decorativo que ambiciona más. Al Modern Style inglés corresponde el Jugendstil austríaco. Gustav Klimt es su mejor representante. Klimt cubre su personaje con una gran capa decorativa anónima. Así, por contraste, realza las manos y los rostros, tanto más expresivos al surgir de un escondite.
Actitud característica del expresionismo: dejar entrever un personaje trágico detrás de la turbia transparencia de un maquillaje coloreado. En Viena también otro pintor, Oskar Kokoschka, abandona decisivamente esta actitud refinada. Kokoschka analiza profundamente sus personajes, aquí él mismo. Cuando contempla una naturaleza muerta, desea hacer sentir de qué está compuesto el interior de cada materia, de cada carne. Kokoschka define así la otra voluntad expresionista: sensibilizar sin describir, despedazar. Si se trata de una pareja de amantes, la materia de su pintura informará sobre el estado de sus cuerpos. Intitula este cuadro Los paganos. Kokoschka, como Klim, utiliza las manos para dar la expresión, es decir, que el sujeto no es el objeto pintado, sino lo que él indica al espectador. El mundo moderno necesita huirse, dice Kokoschka. Yo no quiero huir en ningún caso, quiero permanecer. A veces soy feliz, a veces me desespero. Así son mis cuadros. Kokoschka no pinta para él mismo. Afirma, el expresionismo no vive en una bola de cristal, es decir, que sus obras, como todas las obras expresionistas, han de hablar de alguien. Hacia los años 1906-1907 existió la escuela de Dresden, que llamaban Die Brücke, el puente. El puente es también un enlace, una unión. Esta escuela, fundada por un grupo de jóvenes arquitectos, Haeckel, Schmidt, Rottluff y Ludwig Kirchner, más tarde Otto Müller, esta escuela es, pues, la que comúnmente se conoce con el título de expresionista. Esos jóvenes tienen 25 años, adoran a Walt Whitman y leen Nietzsche. En ese momento, dice un crítico, el arte aúlla en las tinieblas, pide ayuda al espíritu. La respuesta de los jóvenes pintores consiste en soñar una nueva fraternidad y un nuevo hombre. Viven en comunidad, tienen los mismos modelos y comparten el trabajo y el taller. Para ellos, crear es la proyección de la experiencia emocional. Ha de haber conjunción entre el arte y la vida. Para ello tratan de obtener comunión entre el hombre y la naturaleza. Nostalgia primitiva, inspirada en su admiración por las artes oceánicas y por Gauguin. Hubo un pintor de la Brücke que me impresionó mucho en esa época. Hablo de Schmidt-Rottluff, que antes de la guerra del 14, tiene una expresividad coloreada. Los acordes de colores que encontramos en Schmidt-Rottluff están voluntariamente pensados como expresión de algo oscuro. Evidentemente, el vocabulario plástico está cargado de esta angustia. El color aquí
es un maquillaje falsamente espeso que no tiene otro sentido que el que le da lo que él esconde. Los expresionistas de la Bruyque utilizan además del color otro medio pictórico más frío, el trazo acerado y agudo puntiagudo. En Kirchner encontramos evidentemente el dibujo en sierra, el trazado en dientes de sierra. Sus mujeres de lujo, claro, están acicaladas con pieles, con renar, etc. Pues el trazado va a listarlas en cierto modo. Los sujetos de la Bruyque son siempre anodinos y quizá en esto resida el interés de esta pintura, porque lo más importante que dicen estos jóvenes pintores ha de ser perceptible pero no formulado. El grabado en madera que practican regularmente demuestra mejor, a través de la agudeza de sus incisiones, las intenciones subyacentes de estos pintores. Las obras de la Bruyque dejan presentir lo que reserva el porvenir, cómo pueden percibirse los signos de la guerra que va a sobrevenir. Munch, observando estos grabados, exclama: «Que Dios nos proteja, grandes desgracias se avecinan». En el fondo, ¿qué anuncian los pintores expresionistas alemanes? Anuncian la tragedia más sombría de la historia, la tragedia del hitlerismo. Un hombre se retira en las llanuras agitadas por el viento de los frisos del norte de Alemania, Emil Nolde. Trabaja un año en la Brücke, pero es un espíritu individualista y difícil. Bajo Hitler se le prohíbe pintar. Nolde es un ser muy torturado. Colores desintegrados a golpe de dedos, de madera, de cartón. Más que pintar parece exhumar la pintura en sí mismo. Saca sus personajes de la Biblia, pero lo que pinta es la perdición que reina en su época. Nolde se convierte en justiciero, la danza del becerro de oro. No perdona nada. En su pintura indica la responsabilidad que el hombre lleva en su propio sufrimiento. Nolde pierde toda confianza en el hombre y dice: miro el cielo y las nubes, son mis amigos. Añade: el mar inmenso permanece en su estado primitivo, como el viento o el sol que están como hace 5000 años. Con Nolde y con los alemanes en general siempre existen corrientes subterráneas. Vemos un paisaje y como una vibración interior, algo así como un tren subterráneo que sacudiera las bases de manera angustiosa, monstruosa, porque nada es normal del todo. Hay esto. Y también el impacto del presente. Otro grupo va también a conocer este contacto con el presente, el Blaureiter, que trabaja en Múnich con Kandinsky. Franz Marc muere en la guerra. Pintaba caballos azules. Jawlensky
Se pelea con un color que quisiera trágico. Auguste Maquet desaparece también en las trincheras, y también él utilizaba el azul para cargar de angustia hasta los más simples temas. Pero creo que la escuela del expresionismo alemán se vio como muy vitalizada, en la medida en que pueda emplearse esta palabra, precisamente por el terrible choque de la guerra europea. Precisemos de cualquier manera que la escuela expresionista alemana aparece ya en 1906, es decir, antes de la guerra. Todavía no había estallado la guerra, pero era ya muy inminente. Sabe usted, las guerras no estallan así como truenos en un cielo sereno. Las guerras no son más que la manifestación de contradicciones internas que preparan la explosión. Las imágenes de guerra son crueles. Limitan al artista. Les impide durante un tiempo mirar hacia otra parte. Pocos resisten esta realidad. Los antiguos expresionistas, los que presentían la llegada de la guerra, se desmoronan. Son declarados inaptos. Abandonan. Meitner, antes de la guerra, era un pintor con ideas muy sólidas. Pintaba el horror de las ciudades industriales. Describía las barricadas. Escribía. Se había comprometido en la lucha. Nosotros, los pintores y los poetas, dice, estamos unidos con los pobres en una solidaridad sagrada. De pronto explota la tormenta. Entonces reniega su obra pasada, a causa de su falsedad e impudor, y deja de ser expresionista. Luego están los que obligan a ver las cosas. Su visión no puede dejar de lado ningún aspecto de la realidad. Estos forman la nueva objetividad. Otto Dix, 1920. Inválidos jugando a las cartas. ...1925... Tres prostitutas.
Otto Dix parece ligado a esta gran tradición alemana. De Cranach a Dürer perpetúa las mismas formas. Firma con un monograma. Georges Ross ve las mismas cosas, las dice con más sarcasmo y crueldad. No existe esperanza alguna para nadie, ni víctimas ni verdugos. Los propietarios sapos, 1920. Aplastad el hambre, 1920 aún, el año de la inflación. Se acusa a la sociedad, a los capitalistas y a los burgueses. Los pintores de la nueva objetividad les hacen responsables de la situación en Alemania. Georges Cross, que ve y pinta, advierte. En 1927 realiza su autorretrato profético y amenazador. Lo que él intuye va realmente a dar un zarpazo al mundo y hay de qué tener miedo. Max Beckmann no quiere posar su mirada en lo que le rodea. Trata de encontrar el reflejo de los acontecimientos en su propio rostro. Al volver de la guerra, Beckmann dice: parece que morí con los demás varias veces. Cuanto más muere uno, más intensamente vive. Eso me preserva de la muerte y del peligro. Quiere ir más allá de las razones del miedo. Beckmann no se deja influenciar por ningún acontecimiento preciso cuando pinta Carnaval en 1920, pero los personajes de la mascarada están anonadados. En su cuadro La muerte, el mundo está al revés. La muerte, lo que ya pasó, el nacimiento, el porvenir,
¿Acaso el pintor expresionista encuentra buenas razones para confiar?